Y tanta gente hablando en idiomas que, bueno, nunca jamás lo sospechamos. ¿Hay una respuesta para eso? Claro que sí. Sí, hay una respuesta y es la inteligencia artificial que nos puede poner a todos hablando en cualquier idioma, aparentemente. La inteligencia artificial se está convirtiendo en una gran aliada de la medicina. Un algoritmo de Google ha sido capaz de mejorar los resultados en la detección del cáncer de mama. Lo ha publicado la revista Nature. La Comunidad de Madrid impulsa proyectos basados en inteligencia artificial para mejorar la eficiencia de pequeñas y medianas empresas. Un ejemplo es la plataforma creada por una pyme madrileña que optimiza la gestión de objetos perdidos. Hoy tengo el placer de presentar el podcast de Nimo. Estamos del equipo, Javi y yo, y hoy tenemos caras nuevas, o bueno, pseudo nuevas. Tenemos aquí a Paloma y a Inma. Y vamos, bueno, pues, si os podéis presentar. ¿Quién eres, Paloma? Empiezo yo. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, soy Paloma Fuentes y nada, soy docente universitaria. Y bueno, trabajo mucho la innovación educativa y las tecnologías en el ámbito educativo. Entonces me han liado para hacer el podcast. ¿Por qué no suenas tanto? ¿Por qué, perdón? ¿Por qué no suena tanto tu cara? Yo creo que porque mi hermana es una de las miembros del equipo, ¿no? Entonces vale. hay que remarcar que no soy Belén. Pero casi. Pero casi. Solo soy melliza, efectivamente. ¿Y tú, Inma? Nada, yo soy Inma Hernández, extremeña con orgullo. Bueno, al igual que Pablo, tengo un poco el trasfondo educativo similar. Estudiamos tecnología en la educación y yo trabajo como técnico de innovación educativa en una universidad privada de Madrid. Así que hoy vamos a hablar de inteligencia artificial, que es un tema que gran tema. Javi y yo solemos hablar de eso. Friqueamos. De hecho, tenemos monotema, solo hablamos de eso. Solo habléis de la inteligencia artificial. Sí, de cosas que salen nuevas. Sí. Esperemos estar a la altura entonces. Así que para la gente que pueden no saber qué es esto o no entenderlo bien, ¿qué pensáis? O sea, ¿cómo definiríais la inteligencia artificial para que la entienda una persona que no está muy familiarizada con esto? Qué buena primera pregunta. Sí. A ver, si yo tuviese que definir, desde mi punto de vista obviamente, qué es la inteligencia artificial, yo lo definiría como un asistente al que le puedes preguntar cualquier cosa y siempre te va a dar una respuesta. Sea mejor o peor, pero siempre te va a dar una primera respuesta bastante acertada. Vale. Guay. ¿Y esto cómo puede influir en el día a día, sobre todo de los chavales? Porque ahora mismo estamos viviendo un cambio de paradigma de repente tienen una herramienta que ni ellos saben usar, ni sus profesores muchas veces saben usarlo, ni sus padres. Entonces, un poco, ¿cómo veis esta parte? O sea, yo creo que uno de los problemas principales es la falta de información que tenemos de la inteligencia artificial. Como es una herramienta que tenemos a pie de, o sea, lo podemos utilizar en el primer momento, o sea, no tengo que pagar, simplemente puedo poner Chati, bueno, yo llamo al chat GPT Chati, ¿vale? Para avisarlo. Entonces, yo me meto en el Chati y ya con escribir lo que necesito me va a responder. Entonces, al ser algo tan accesible, no tienen los alumnos, los chavales, un conocimiento base y no saben a lo que se están enfrentando. Entonces, bajo mi punto de vista, uno de los principales problemas es no tener información del uso que le estás haciendo a la IA. Por ejemplo, el compartir una foto para que te la ponga en versión Pixar, que ahora está muy de moda. Sí. Es que estás subiendo tus datos a la nube. Claro. Y tú no tienes ni idea de lo que puede pasar con esa foto. O sea, que falta formación. Sí. Por parte de docentes, nosotras también, a mí me falta mucha formación de inteligencia artificial, a los alumnos, a los padres, o sea, en general. Claro, y esto a mí, por ejemplo, me preocupa personalmente porque digo, no sé hasta qué punto lo que estoy haciendo está bien. O sea, no sé si me estoy metiendo aquí en un marrón y no lo sé. Entonces, como que voy como con mucho cuidado y explico mi caso, ¿vale? Yo uso sobre todo la IA porque a mí me vienen ideas y yo soy feliz haciendo más grandes mis ideas. Pero muchas veces, si las tengo en mi cabeza, pues no las puedo materializar porque como está todo en la cabeza se me lía. Entonces, se te olvida. Me viene bien para ir, sí, como un poco a modo de blog de notas, vale, cuaderno. Se me ha ocurrido esto y esto y esto, pero además me da propuestas. Y eso a veces me gusta. Te retroalimenta. Claro. Total. Pero otras veces digo, no, o sea, es que lo quiero pensar yo, porque me estás dando una idea que es tu idea y es la misma idea que le vas a dar a más gente. Entonces, como que, no sé, ¿esto cómo lo veis? ¿Qué opináis de esto?
A ver, yo, siguiendo un poco el hilo que ha dicho Paloma, creo que el boom que ha dado la inteligencia artificial se puede asimilar un poco a cuando estábamos en pandemia y de repente le tocó a todo el mundo el hecho de ponerte un ordenador y ponerte con clases desde un ordenador y decir, vale, ¿cómo me enfrento yo a las clases online, a desarrollar todo de forma tecnológica? Pues la IA es un poco igual, de repente nos ha llegado una herramienta que es muy sencilla de utilizar y que el peligro es que es muy sencilla de utilizar. Entonces, claro, creo que hace falta muchísima formación, y ya no solo de privacidad, de protección de datos, que eso es un tema que podría dar para otro podcast entero, pero es el hecho de cómo quieres utilizarla, lo que te da realmente te tienes que fiar de lo que te dice, lo que ha desarrollado es tu idea o es una idea que se le ha ocurrido a la IA que te ha desarrollado. Entonces, creo que hay muchísimas cosas que se tienen que investigar y creo que se tiene que dar formación tanto a docentes como a estudiantes, ya no solo te digo a estudiantes universitarios, sino a estudiantes de los más pequeños, a partir de primaria, porque es que un niño ya se te mete en ChatGPT y te dice, quiero hacer un dibujo de no sé qué, y la inteligencia artificial le va a responder porque no sabe quién está detrás de esa pantalla y de ese teclado. Entonces, claro, si los chavales no tienen información, no tienen formación sobre cómo utilizarlo, están ante un posible peligro de que van a darle cosas que a lo mejor no son beneficiosas para ellos. Y aquí en el día a día muchas veces lo hemos visto de que pillamos a un chaval con un ChatGPT y tal. Y yo creo que el problema muchas veces es también cómo se venden las cosas. Y yo recuerdo cuando esto empezó hace ya años, a mí se me vendió como, mira, esto es una cosa que lo sabe todo, pregúntale lo que quieras, porque es experta en cualquier cosa, entonces pruebas a lo mejor una cosa que tú sí que te sabes y, pues sí que tienes razón. Pero como que el razonamiento muchas veces, o sea, no es un humano, o sea, no está en el día a día. Y yo creo que muchos chavales lo han entendido como, mira, esto me hace los deberes y luego tengo más tiempo para hacer lo que a mí me dé la gana. Entonces, ¿esto qué riesgos tiene? O sea, yo una de las cosas que veo en mi día a día y bueno, intento transmitírselo a mi alumnado y me asusta. Es decir, están perdiendo la confianza en ellos mismos. Están perdiendo su pensamiento crítico. Entonces, a mí eso me preocupa porque yo si hago una actividad y les pido un ejercicio o un estudio de casos o lo que sea, esa reflexión que yo pido al final de ese estudio de casos, de María Montessori, por ejemplo, yo la leo y digo, me encanta, ok. Pero al final de la semana digo, quiero que me hagáis una reflexión generalizada del estudio de casos aquí en clase. Tenéis 45 minutos, vuestro tiempo. Comparo y no tiene nada que ver. Ya, lo escrito está genial y lo oral... No tiene nada que ver. Y claro, yo puedo ir uno a uno preguntando, ¿has utilizado inteligencia artificial? Porque una de las cosas clave que yo creo que deberíamos tener en cuenta es no podemos dar la espalda a la IA. O sea, la IA está aquí y ha venido a quedarse. Entonces, no podemos decir, no puedes utilizar la IA. Vamos a ser realistas y no vamos a ir contra ella, sino ya que tenemos en cuenta y está en pleno auge, ok, ¿tenemos IA? Bien, vamos a saber cuáles son los puntos débiles para nosotros, tanto como docentes, universitarios, me da igual qué, y vamos a decir, ok, ¿qué es lo que tenemos que reforzar? ¿Tú tienes una idea? ¿Quieres un poquito más de chicha en esa idea? ¿Vale? Le pregunto al chatí. Vale. Pero no, tengo que hacer un trabajo de lengua. Voy a preguntar al chatí. Claro. Ya directamente te estás poniendo una barrera. Y eso es lo que está haciendo el 80% o más de las personas. Tengo que hacer una receta. Antes, si te metías en Google, que también era todo muy inmediato, pero te salían varias opciones. Ahora, quiero hacer una receta para Navidad. Tengo un intolerante, una lactosa... Yo la uso para recetas y antes tú buscabas una receta y la buscabas y decías, joder, yo no lo quiero hacer para 12, me tengo que poner a calcular para 10. Yo ahora le paso una foto al ChatGPT y le digo, mira, somos 10, dame las medidas y te las da ya hechas. Realmente, o sea, es que el Chatty, digo el Chatty como puede ser Copilot, me da igual que la IA, es una herramienta de apoyo. Y está fenomenal. La cosa es que tenemos que ser conscientes de las consecuencias que tiene el uso, como puede ser la dependencia. Ya. Y yo creo que aquí en esta mesa todos dependemos un poco de la IA. Yo sí. Yo 100%. Yo tengo... Para algunas cosas. A mí si me las quita me harían daño. Yo lo sé. Es que, pero porque total. Es lo que decimos muchas veces, que al fin y al cabo tiene un acceso muy fácil y te va a dar una respuesta muy acertada a lo que decíamos. Al fin y al cabo tú en Google
buscabas algo, te salían 5 respuestas y tenés que meterte en los 5 enlaces a mirar por dentro de la web. Ahora con ChatGPT una respuesta, no, ajustala a esto. Entonces, claro, es mucho más sencillo, es mucho más rápido. Y en esta era de la inmediatez en la que vivimos actualmente, que todo y todos queremos todo para allá, es decir, quiero la ropa que me llegue en un día, quiero que me hagas el trabajo en 30 segundos, quiero un vídeo que me explique lo que pasa en el mundo en 10. Entonces, claro, estás alimentando ese consumo rápido para todo. Ya, y voy a abrir un poco un melón, pero todavía no es infalible. Porque yo le puedo pedir que me organice un viaje y a veces la lía. Pero el día que sí que sea totalmente en plan, perfecto lo que te da, de oye, organízame la semana, tengo que hacer esto y esto y esto, es como uff. Y mi capacidad para organizar, ¿qué? No, olvídate. ¿Sabes? A mí eso me da un poco de miedo, porque al final acá dices tú, vale, organízame la semana, pero ¿cómo sabes qué tengo que hacer en la semana? Entonces, claro, significa que le has dado mucha información de cómo quieres tú o cómo te organizas tú la semana, de las cosas que haces, de lo que comes, de dónde vas, de dónde trabajas. Antes de seguir podríamos hacer como un resumen de IAs que hay. Estamos hablando de la IA como un ente y a lo mejor los padres pues no saben si son de texto, si son... porque hay IAs de imágenes, hay... O sea, yo sí que es cierto que... Como contarles resumen de... Pues mira, ahí está ChatGPT. Pero podemos centrarnos en que la que utilizamos la mayoría es la IA generativa, que es la que genera lenguaje, ¿no? Imágenes, textos, vídeos, audios, lo que quieras. Entonces yo creo que esa es la que utilizamos la mayor parte del tiempo y la mayoría de personas. ¿Cuáles hay? Pues es que tengo una lista entera. Sí, no, o sea, pero no quiero quedar muy friki. A ver, habrá un montón, ¿no? Pero yo que conozca Gemini, que es la de Google, ChatGPT, Grok, que es la de Twitter, Elon Musk, DeepSeek, Copilot. DeepSeek es la IA china. La china, sí. Claro, como China se tiene que meter en todo y no puede estar por detrás, básicamente copió el ChatGPT de pago y lo puso totalmente gratuito, pero claro, ahí la protección de datos sí que va un poco más relajada y digamos que los que usaron DeepSeek vendieron casi todo lo que tenían en datos. Hay más ventanas que se puede colar. O sea, yo creo que por dar un poco de contexto a la gente que a lo mejor no tiene tanta información sobre ello, la inteligencia artificial, yo creo que cuando dio el boom simplemente era la IA generativa de texto, es decir, lo que ha hecho es que comprenda y se adapte a nuestro lenguaje, es decir, yo le digo, hazme una receta y va a entender que quiero que me haga una receta, que eso antes a lo mejor no se podía, o a lo mejor no lo entendía y tenéis que ir por código de programación. Entonces yo creo que si antes había muchas inteligencias artificiales específicas, pues una de imagen, una de texto, una de tal, y lo que están consiguiendo ahora las empresas es que sean multiplataformas, es decir, de que una misma IA te haga una imagen, te haga texto, te haga un vídeo, al final no tienes que pasar de una a otra. Si te gusta Google, pues te quedas en Gemini y haces todo ahí. Si te gusta ChatGPT, que eso es a nivel de imagen increíble. ¿Qué es NanoBanana? NanoBanana es una función de la IA de Gemini de Google que lo que hace es que te genere imágenes bastante realistas. Ya no son de estas que te salía un tío con 4 brazos. No. Ahora ya acierta. ¿no? Sí. Ha habido como un cambio. O sea, ¿sabes lo que pasa con la inteligencia artificial? Es que como ha dado tal boom, es como, ya no diría ni una bola de nieve, porque crece y avanza a niveles que ni siquiera nos damos cuenta, porque tú dices, una persona que está superpuesta en inteligencia artificial, es imposible estar al día de todo, porque es que día a día salen cosas nuevas, que si ahora ChatGPT a 5.2, que si ahora Gemini ha sacado bananas de imágenes. A modo de ejemplo para padres y a lo mejor abuelos si no ven también, o gente que no esté tan puesta en tecnología, se me ocurre que es como la comparativa de, por ejemplo, cuando ellos eran más jóvenes, la manera que tenían de llamar por teléfono eran las cabinas. De repente, de un año para otro, y hace no tanto, hace 20 años o así, las cabinas pasaron a ser teléfonos ladrillacos de bolsillo. De repente ya eran pequeños y compactos. De ahí pasaron a tener toda una pantalla táctil. Hoy en día podemos tener hasta la huella digital y todo en cuestión de tiempo, que era casi, o sea, cada mes salía algo nuevo. Pues es parecido. Justo, y eso en cuestión a lo mejor que tú dices de 20 años, pues lo que se ha conseguido en 20 años, la IA ha sido en 2. En 2 años hemos pasado de tener una IA que solo le metas algo de texto y te responda, y obviamente tenía muchísimas alucinaciones, muchísimos errores y demás, a algo que ahora es muy complicado que la IA se equivoque como tal. Te puede dar una respuesta mejor, más acertada, menos acertada según tu contexto,
pero... Y se corrige encima. Efectivamente, o sea, no va a decirte algo que digas tú, que va, no tiene nada que ver con lo que te he preguntado. ¿Por qué no? Porque es lo que dices, va mejorando y se va haciendo una bola y van sacando cosas nuevas continuamente. Sí que es cierto que hay que tener en cuenta, o sea, una de las características clave de la inteligencia artificial es que es complaciente. Entonces, tú puedes poner una auténtica basura, ¿vale? Y te va a decir, ¡guau! ¡Qué buena idea! ¡Qué buena idea! Vamos Me a encanta, ello. Vamos a por ello, te voy a ayudar a trabajarlo. Entonces, una de las cosas que tienes que tener en cuenta es, yo te puedo poner X y a Chati le puede parecer X la mejor idea del mundo, pero es que tú has puesto X, tú has puesto X, tú has puesto X, todos hemos puesto X, ¿vale? Y otra de las cosas que has dicho tú también es que alucina. Yo me he dado cuenta, porque justo en mi asignatura el tema 7 es inteligencia artificial, que siempre lo dejo al final porque como va avanzando cada día, Claro. digo, el último de todos y voy cambiando el Un tema resumen, en base, efectivamente. Y yo, imaginaos, os pongo el ejemplo, yo di el tema el miércoles y yo lo que hago el martes es leerme el tema para decir, vale, estos son los conceptos que quiero dar, repaso la presentación, vale. Y hay un ejercicio que yo hago con mis alumnos que es que pongan un dato falso a la inteligencia artificial. Por ejemplo, dime 3 obras narrativas de Cervantes de 2023. Vale, a mí el Chati me contestó. ¡Wow! ¿Te los vas a comprar? Te doy estas 3 ideas. Y yo dije... Delira. ¡Wow! Estás alucinando. Y al día siguiente lo hice con mis alumnos. Ya no deliraba. En cuestión de menos de 24 horas. Claro, había Y me aprendido. quedé alucinando. Dije... Claro, quedé fatal. Dije, vale, chicos, olvidaos. Esto no tiene nada que ver. Pero creo que también, como vamos aprendiendo... Bueno, nosotros y como tal la herramienta, viene un poco de lo que ocurre. ¿A qué me refiero? Hace poco, que esto sí que quería comentar, lo que ya os lo he dicho antes, salió una noticia devastadora de que un chaval se quitó la vida con ayuda del Chati. O sea, ya nos metemos en arenas movedizas. ¿Por qué? Porque el problema que tenemos con el Chati es que lo humanizamos. Hablo del Chati como hablo de... Me meto en el Chati, que es el que más utilizamos, ¿vale? Pero el problema es eso, que lo humanizamos. Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Cómo que está estás? fenomenal ser agradecido, ojo. O sea, fenomenal, y yo me siento muy bien cuando digo muchas gracias. Pero no deja de ser un conjunto de código 000111000 y busca en base de datos la palabra clave de X y te responde. Ok. Pero es una máquina. Entonces, si yo te pregunto, dime X formas de hacer esto, te va a dar la respuesta. Por muy dura que sea esa pregunta que tú hayas hecho. Entonces, en base a esa respuesta, pasó una desgracia. Y esto... Y eso me parece... Sí, a mí esto me toca por mi profesión, ¿no? Uno de los usos más frecuentes de la IA es usarla como apoyo psicológico. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que se le junta, que a veces delira, que es muy complaciente, que no te entiende bien, porque no te entiende bien. Entonces, si se junta todo esto y además que no entiende bien qué persona eres, todo tu contexto, y la usas del día a día para que te apoye psicológicamente, te estás metiendo en un problema. Porque aparte de que no tienes ningún otro recurso de afrontamiento de tus problemas que contárselo a la IA, o sea, estas cosas pasan. Sí. Y a eso súmale que lo que le estás contando, pues la IA con la que trabajes lo está vendiendo, ¿sabes? Ya. A ver, yo creo Si nos que... podéis explicar un poco todo el tema de códigos. A ver, yo creo que por entender un poco el funcionamiento de la inteligencia artificial, muy en hilo de lo que estábamos comentando, al fin y al cabo, la IA no es un humano o una persona o un profesional que piensa. La IA no piensa, predice. O sea, ¿cómo funciona? Todas las palabras que nosotros le metemos en un texto, la inteligencia artificial lo va a cortar por trocitos y por cada trocito va a encontrar conexiones. Es decir, pues este trocito de piel en un 95% encaja con sa. Entonces piensa. Entonces ya hay un alto porcentaje de que esa palabra sea eso. Entonces va juntando los trocitos para intentar comprender el contexto entero de la frase que tú le has dado y compararla con los trocitos que tienen esa base de datos, de esos códigos, y te darte la respuesta más acertada.
Si a lo mejor antes, hace 3 años, estábamos hablando que tenía un 70% de precisión, ahora a lo mejor tiene un 90%. Por eso va mejorando continuamente en las respuestas que te va dando y, como decíamos antes, también tiene menos alucinaciones, te da respuestas más específicas, pero claro, volvemos a lo mismo, no es un profesional, no te va a ayudar y te va a decir lo que tienes que hacer de forma específica conociendo tu contexto entero, porque va a coger tus trocitos y lo vas a comparar con los trocitos que tiene en su base de datos. No te va a coger como persona individual que eres tú y comprenderte. No, va a comprender el trocito que le estás dando. Sí, o sea, no piensa, no tiene criterio, sino que repite. Es como un loro, ¿no? Sí. Que tú llegas y el loro dice buenos días, porque siempre es lo que dices. Pero si te pones también a llorar y escuchar el llanto, pues también puede imitar ese llanto, pero no es real, ¿no? O sea, te está repitiendo, básicamente. Eso, va a coger el otro trocito que está llorando y como ha habido una base de datos en el que dice cuando llora te tengo que consolar, te voy a consolar. Entonces por eso muchas veces a lo mejor cuando pasaba mucho de siempre que le pido una cosa igual me da respuestas diferentes. Claro, porque a lo mejor cuando hace esa comparación la similitud que le da con esos trocitos es diferente a la que le daba anteriormente, porque eso es como que se va alimentando continuamente. A mí esto me agobia porque creo que, bueno, esto ya lleva unos años de todo el tema de la IA, pero creo que, en mi opinión, no sé, creo que el sistema educativo no se ha adaptado a esta posibilidad. Seguimos con un modelo de te mando unos deberes y luego harás unos exámenes, unos trabajos y hasta aquí estamos. Pero claro, antes tenías que hacerlo tú. Te has metido en un jardín. Y todos esos procesos de evaluación eran en el proceso aprendes cosas. Ahora mismo el proceso no existe. Por lo que, o sea, es que estás contando todo esto y se me está viniendo a la mente es que claro, va a haber, por ejemplo, psicólogos que se han sacado la carrera todo con inteligencia artificial y van a llegar al día de mañana y van a tener sus personas a las que ayudar y lo van a hacer así. Y es como, a ver, ¿y tú quién eres? O sea, es que te has quedado y ya no eres nada, ¿sabes? Me raya un poco. Es que es un tema, o sea, es un temazo lo que acabas de hablar, o sea, lo que acabas de soltar. O sea, tema educativo, ¿no? Así. Sí. Es que es un tema muy complejo. De o sea, asignatura o no. Claro, o sea, yo me pongo ahora mismo en la piel de un profesor y ¿cómo se lo pido? Porque es que creo que esto no ha ocurrido nunca antes. ¿El que te enseñe o cómo? Sí, o sea, yo creo que el símil es que se lo hiciesen los padres al chaval, ¿sabes? Los deberes. Pero es que aún así lo pillas. Te cuento en base a lo que yo estoy viviendo actualmente en la universidad, ¿vale? Como docente. Bueno, parto de la base de que no puedo luchar contra la IA, porque no puedo. O sea, quiero decir, yo les envío una tarea y yo me doy una vuelta por la clase y tienen los ordenadores con el Chati y yo no puedo decirle, no utilices el Chati, porque yo utilizo el Chati. Entonces, vuelvo a repetir a lo que dije antes. No podemos ir en contra de algo que ha venido para quedarse. Ahora, ¿qué podemos hacer? Diferentes técnicas, estrategias, desde la visión de docencia, ¿vale? Para saber si nuestros alumnos realmente han adquirido esos conocimientos y que el proceso de aprendizaje ha sido óptimo. Ejemplos. Lo de la reflexión que yo puse era un ejemplo claro de esa reflexión del estudio de casos de María de Montessori no te ha servido de nada. ¿Por qué? Porque me lo has hecho entero con la IA. Profe, tienes razón. O sea, ¿entiendes el cero? Sí. O un trabajo de una unidad de programación didáctica en educación infantil. Por ejemplo, bueno, es que mis alumnos, que son a veces, copian y pegan como tal lo que les da el Chati a la presentación. ¿Qué pasa si copias y pega como tal lo que te da el Chati? Que viene con comillas, viene con... Ya, que se ve. Que se nota, que se nota. Sí. Que te pone un hueco de pon aquí el nombre de tu trabajo. Claro, yo les digo. A mí me han llegado correos, claro. redactados con el paréntesis y poner nombre de la empresa a la que se lo mandas. O sea, aquí tienes tu correo para... Reciba un cordial saludo, nombre de... Sí. Ok, o sea, todo para algún correo formal o demás, pero yo les digo... O sea, a veces utilizo la palabra cutre, pero porque queda cutre. O sea, ya a nivel estético, diseño visual, queda feo. Pero ya que sabes que a lo mejor han utilizado la inteligencia artificial para entregarte ese folio de 25 páginas de unidad de programación didáctica, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que sabéis de lo que habéis hecho. Yo siempre lo digo y lo voy a decir siempre, porque yo he opositado. Si tú llevas un trabajo, o presentas un trabajo tuyo, da igual las preguntas que te hagan, porque es su trabajo. Entonces, yo cuando presentaba en la OPO,
lo que menos nerviosa me ponía eran las preguntas, porque como era un trabajo que yo había desarrollado de principio a fin, me daba igual. Claro. ¿Qué pasa? Que yo siempre les decía, de 5 minutos de exposición, es un ejemplo, 3 son de preguntas. ¡Hala, profe, de preguntas! ¿Pero de qué? Y le digo, tranquilo, es tu trabajo, tú vas a saber responderlo, bueno. Y te haces 3 preguntas claves del trabajo, que lo coges literalmente de la página 1, la página 3 y la página 5. No saben responderlo. Ya, o sea, la clave en el No colegio... saben responderlo. O sea, la IA la van a usar porque les ahorra tiempo. O sea, yo cuando era pequeño buscaba la palabra en el diccionario, luego la buscaba en Google y ahora es que lo hago en ChatGPT, por ejemplo, porque voy más rápido. Me ahorro tiempo y puedo usarlo para otras cosas. Sí. Pero la clave es que sepan defender lo que tú les estás mandando. Sea de mates o de lengua. O sea, le van a hacer una foto a los deberes y lo van a pasar al... O sea, aquí hay niños de 7 años que los deberes de matemáticas les dan una foto al ChatGPT y de repente les ponen los resultados. Ay, qué mal, ¿sabes? qué mal. O sea, y eso lo saben hacer todos. Ya. Igual que saben quitarlo del control parental que hablamos. Si Ya, es que, claro. que están aquí. O sea, los padres ahora mismo están aquí si no pilotan de esto y los niños están aquí arriba. Pero claro, el caso es, si les mandas cosas que sean útiles al tiempo en el que estamos y que luego tengan capacidad de o sea, que sepan defenderlo. Sí, y sobre todo yo me he dado cuenta o sea, ¿de qué te sirve, por ejemplo, en matemáticas mandar un problema? Que está muy bien para practicarlo y todo el rollo, pero que le van a hacer una foto, en 5 minutos lo van a tener y van a estar jugando a la Play o se van a pirar. Claro, Mándales algo que les haga, pues, exponerse ahí a todos en público y venga, razónalo, explícalo. Sí que es cierto que también ves, que a mí eso también me fascina, ¿no? Los perfiles que inevitablemente se han dejado llevar por la inteligencia artificial, y yo es que no puedo decirles o regañarles, es que lo puedo entender, porque si no saben, no tienen esa base de conocimiento, ¿qué les hago? ¿Les mato? No puedes. Entonces, ¿qué pasa? Que luego ves los perfiles que sí que saben utilizar la IA, y yo ahí me lleno de satisfacción y de orgullo y digo, bien. ¿Y cómo son? Porque te saben responder, te dicen, he utilizado la IA porque tenía esta idea y me ha ayudado con tal, y digo, vale, es que has sabido unir el hilo. Somos nosotros. Somos los 4, pero que sí. los 6, los 7, los 8. Entonces, ahí dices, bien, porque está utilizando la inteligencia artificial y no está siendo... Porque la usas para aprender y ya está. Y no pasa nada, o sea, quiero decir, yo también he tenido una idea brillante y he dicho, ¿y cómo haría esto? Voy a preguntarle al chatí. ¿Cómo el impulso? Claro, o sea, ese empujón que a veces nos hace falta, y antes a lo mejor estábamos toda una tarde así, en plan... Buah, a mí me retroalimenta, pero... Claro. Es que en una hora ya tengo todo lo que quiero hacer. Claro. Solo me falta salir a comprar las cosas. Y sí que es cierto que yo es una cosa que digo, es que da unas ideas tan buenas. Sí. O sea, hay veces que digo, pero como no se me ha ocurrido a mí. Sí. O sea, unas cosas que digo, A lo mejor se te ¡qué habrá ocurrido, bonito! pero con mucho más tiempo. Sí. Entonces, también está la parte de, pues eso, del alumnado, en mi caso, que sabe utilizar la IA y digo, qué bien, qué bonito. Y luego los que inevitablemente se dejan llevar y pues te copian la presentación, no han caído en eso. Entonces, claro, la base para mí es formar. Vale. O sea que el problema está ahí arriba, ¿no? Los que mandan. Un poco. Sí, ¿no? Sí, Venga, pero- yo saco un dato que lo tengo preparado porque lo busqué... Bueno, yo cuando me aburro leo y cuando no me aburro también leo. Qué o sea, bien. me mola leer. Y entonces busqué cuál había sido dentro de la Unión Europea. Bueno, yo ya lo había leído, pero yo luego lo busqué para pues cerciorarme de que era verdad lo que estaba leyendo. Entonces, en el libro ponía que España era el primer país de la Unión Europea en tratar de regular la IA. Y entonces yo lo busqué y mira, lo tengo aquí. Y entonces España en el 2023, creo que es, sí, el 2 de septiembre de 2023 fundó la agencia AESIA, que pues como la agencia tributaria, Hacienda y todos estos ministerios y agencias, pues creó una de la IA. Bien, yo pensaba que era con el fin de, pues eso, formar a todo tipo de personas, pues venga, esto es la IA, esto es lo que podéis hacer, esto es lo que no. Pues yo me estaba buscando las actuaciones que ha tenido en los 2 últimos años, hasta ahora 2025, y se ha dedicado a sancionar. O sea, básicamente, usar la IA en tal empresa, hay una mala gestión de datos, tal, sanciono. Cuando podría ser un instrumento que se podría estar uniendo al Ministerio de Educación, por ejemplo, Totalmente. para pues crear una asignatura de IA y formar a los profesores obligatoriamente a todos. Venga, paséis por aquí, os formamos y además una asignatura de IA.
Esta agencia podría, por ejemplo, estar en sanidad. O sea, aquí en España nosotros nos vamos de campamento a Toledo, nos pasa algo y nos tienen que abrir una ficha porque el hospital o el centro de salud no puede acceder a la base de datos de Madrid, que somos de Madrid, para ver lo que nos pasa. Nuestras alergias y todo. O sea, están usando la IA para, bueno, para ciertas cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Entonces, yo creo que lo que falta es fe, y ya está. O sea, ganas en hacerlo, o sea, es así de simple. Ya está. Faltan tantas cosas. Claro, por ejemplo, cuando salieron las impresoras 3D, ¡guau! Está guapísimo, era una revolución. Hubo muchos colegios que fue el propio colegio el que tuvo que comprarlas y los profesores, pues el típico profesor que friquea, que le mola mazo, enseñar a sus alumnos. Pero tardó un montón en llegar formaciones de ese tipo. Pues aquí, mira. Sí, y si llegan. O sea, al fin y al cabo yo creo que, como siempre ha pasado en el mundo de la educación, depende de la vocación que tenga el docente y de si él mismo quiere investigar sobre eso, formarse de forma autónoma y dar una mejor experiencia a sus estudiantes. O sea, ya no solo ha pasado con la inteligencia artificial, ha pasado con las impresoras, ha pasado con muchísimas cosas, con el tema de, que a mí es un tema que me fascina y que ahora, gracias a Dios, se está dando la cara, con el tema de las pantallas en los colegios. Hace 10 años era, no, es que las pantallas es lo mejor del mundo, tenemos que dotar a todas las clases con una pizarra digital para que los niños los tengan, nos gastamos millones y millones en pantalla, vale. Y luego se usa para ver una peli. Coges el boli, igual que coges para la ver tiza, una peli. Y escribes, hoy vamos a dar la ortografía, la G y la J. Y ya está, o sea, a los docentes no se les formó, no se comentó cómo tener una buena educación digital con el tema de las pantallas, sobre todo, que a mí, yo también porque mi trabajo de final de grado de carrera fue sobre eso, de cómo afectaba el tema de las pantallas a los niños y niñas en primaria. Y claro, tío, o sea, no puedes implantar algo que no sabes controlarlo y cómo de perjudicial puede ser para los chicos y chicas. Y ahora mismo se está dando pasos atrás, se están quitando todas esas pantallas porque han salido estudios de que no son beneficiosas para ellos a una edad tan temprana. Que si tú lo quieres utilizar como un recurso adicional para de repente puedes poner un vídeo, puedes poner un tal, perfecto, pero también lo hacías con el proyector y no había una pantalla. Pues ahora se está como dando pasos atrás porque no ha habido una formación correcta a los docentes y al sistema educativo. Pasa con las impresoras 3D, que también es algo que a mí me parece maravilloso a nivel manipulativo, sobre todo para los niños de primaria, para la creatividad, para exponer sus ideas al límite, y va a pasar con la inteligencia artificial. O sea, ahora mismo el sistema educativo y pedagógicamente hablando no se está enseñando y los niños lo están utilizando. O sea, creo que la sociedad está avanzando mucho y, como siempre ha pasado, la educación se queda detrás. Yo creo que a día de hoy el que peor va a salir parado va a ser el docente, porque te quiero decir, vivimos en un mundo que está lleno de estímulos, que vamos como una moto, todo lo que sale hace que vayamos más rápidos, o sea, ahora con la IA es que vamos a 200 por hora en todo. Somos de tal forma que impacientes. yo creo que ahora el profesor no tiene la capacidad como para hacer que los niños gasten el tiempo que tienen que gastar en sus asignaturas. Es decir, ahora el profesor le va a mandar algo, los niños lo van a hacer en 10 minutos, encima si tienen el portátil en clase, es que en 10 minutos lo que tú le mandes lo va a hacer. No tiene herramientas suficientes como para, pues, complementarse bien y llenar su clase, por decirlo de alguna forma. O sea, sí que es cierto que recientemente la Comunidad de Madrid ha sacado un decreto que obliga a la disminución del uso de dispositivos digitales en las aulas. Los quiere quitar, ¿no? El o sea, objetivo. yo creo que no quiere quitarlos, sino y reducirlos, efectivamente, porque, claro, antes lo habéis comentado, antes era pantallas a tope, las pantallas potencian, favorecen, benefician. Claro, obviamente no es real, porque todo en exceso es malo, como bien sabemos. Entonces, ¿qué pasa? Que este año han sacado el decreto, que creo que es el 36, pero no me hagáis mucho caso. Entonces, lo que quieren hacer es reducir eso, pero ¿qué pasa? Que tú ya has acostumbrado un centro a trabajar en base a tablets, robótica y muchas herramientas más que dependen de la tecnología. Entonces, este mareo es lo que al docente le tiene cabreado. Nos cabrea, me enfada, o sea... Yo quiero pensar que todo es por el beneficio de... Pero es que luego te metes en un centro educativo... Es que no tengo palabras para describiros lo que es eso. Un caos, ¿no? Es un caos. Venga, dilo, sin insultar a nadie, ¿eh?
O sea, estamos saturados, cansados, las ratios son increíbles, nos quieren quitar APTs, nos quieren quitar ALs, nos quieren quitar a orientadores u orientadoras, perdón. No nos dan sustituciones. Le pone la tutoría a quien es de música, a quien no tiene ni idea de lengua y de mates, no tener ni idea, entiéndeme, que no es su especialidad. Los que somos especialistas en primaria, que es lengua, matemáticas, no tenemos trabajo. Entonces, burocracia. Y de hecho, el resumen es burocracia. Dejas de dar importancia. Hay mucha, no, pero es que dejas de dar importancia a lo bonito, que es dar clase, ver cómo el niño aprende, crear materiales, actividades, cosas que fomenten la motivación, la participación, el interés. Todo que parta del centro de interés del alumnado, que es tu principal protagonista en tu historia como profesora. Y de repente te ves una tarde rellenando 24.000 informes para dejarlo en secretaría y que nos den el check. Yo no solo rellenar informes, sino que todo lo que hagas tiene que ir todo con una estructura, no te puedes salir de ciertos límites porque, no vas a... ¿Qué pasa? O sea, todo tiene que ir bajo unas reglas. Y no estás, o sea, no te sientes libre. Para mí la enseñanza, y yo creo que hablo desde una profunda y bonita vocación, porque yo sé que tengo la vocación y por eso sigo a día de hoy, y también imparto y agradezco a la vida que me haya puesto en la docencia universitaria, porque intento transmitir esa vocación a mis alumnos. ¿Qué pasa? Que también les soy realista. No terminas la carrera y dices, ay, ya estoy en un cole, es todo maravilloso. Es que no es cierto. Si te quieres meter por oposición, prepárate, porque es un proceso duro de narices. Que lo consigues, 100%. Si vas a por todas, seguramente lo consigas. ¿Qué pasa? Que una vez estés dentro, te siguen mareando. Después del machaque mental y físico que supone una oposición. Porque primero estás en un cole y te metes en el colegio que no es tu centro definitivo, esperas al definitivo que a lo mejor está en tal, tienes que pedir traslado y a lo mejor te pasa así hasta los 45 años. O sea, a mí me da rabia porque yo he estado en colegios y he dicho, este profe es un crack. O sea, cómo te cuenta, cómo te habla, cómo te dice. Y llega la tarde y dice, no puedo más, y le ves destrozado. He tenido que hacer esto con los alumnos porque nos obligan a cumplir todos los contenidos del decreto 61, que es el de primaria, patatín, patatán, tatatán, y es como, ¿dónde está el real, o sea, dónde está el enfoque real del proceso de aprendizaje de nuestros peques? No está. ¿Dónde está? Es que se ha perdido. Ahora solo somos números, somos nombres, somos certificados, si no tienes este documento entregado, te vas. O sea, es que se está perdiendo la esencia de la educación. Y me da un coraje increíble. Me molesto. Entonces, ¿qué pasa? Que yo a mis alumnos intento transmitirle lo bonita que es la profesión porque es increíble y de verdad es una de las cosas más bonitas y poco valoradas que hay, que es otro tema, ¿verdad? Sí. Pero a veces me dicen, pero Palo, lo dices como apagada. Y digo, lo siento en el alma, pero es que quema. ¿Y qué consigues? Pues que el profesor esté triste, esté descontento, temas salarios, burocracias, que son un montón de cosas. Entonces, pues bueno, es bastante... Pero apoyo a que la gente que tenga la vocación y que le salga de dentro, que necesitamos a gente. Yo creo que al fin y al cabo se ha dado tanto bombo con el que si tú tienes vocación tienes que tragar todo, y pasa yo creo que también mucho a nivel sanitario. Es como, no, pero es que tú tienes vocación de ayudar a la gente. Ya, pero tampoco voy a ser yo aquí un saco de boxeo para que me pegue todo el mundo. Entonces, creo que también falta mucho el hecho de poner, o sea, sobre todo la gente que lo mismo desde dentro, ponernos firme en el sentido de que yo puedo tener vocación, pero no tengo que tragar todo lo que me están haciendo hacer, o el que yo porque tenga vocación no tengo que llegar a casa quemado psicológicamente y al día siguiente levantarme y decir, es que no quiero ni levantarme de la cama, ¿no? O sea, no quiero ir a clase porque es que va a suponer enseñar a 35 niños que ninguno me va a hacer caso, porque ya con el tema de la prioridad y la que tú tienes en clase, bueno, pues, relativo. Vaya melones. Que se pueden sacar tanto punto. Entonces creo que, por dar una idea, que es que
aunque tú tengas vocación, no tienes que por qué tragar todo. Entonces creo que también a nivel educativo, igual que se ha puesto fin a mucha gente, los docentes tendríamos que juntarnos y decir, oye tío, es que para este tipo de cosas creo que deberíamos juntar, igual que para lo que hemos hablado mucho antes, la regulación de X temas, la formación de inteligencia artificial, de pantalla, de lo que sea, creo que se hace mucho acopio al que como tú tienes vocación, tienes que hacer lo que te están pidiendo, porque es que es tu vocación, que es lo que tienes que hacer. Igual que a nivel sanitario, no, es que tienes que hacer guardia de 48 horas, pero es que es tu vocación. O sea, yo tengo amigas que me dicen, es que yo doy consultas y no sé lo que estoy diciendo, porque llevo una guardia de 24 horas y empalmo con el turno después de 9. Y es como, tío, o sea, ¿a qué punto estamos llegando de que lo que realmente importa está en el último punto y lo que no importa está en el primero? Es como... Ya. O sea, es muy loco Es a un nivel poco de... burocracia. Sí, lo veo como volver a pues cuando empezó toda la revolución industrial de, oye, se trabaja por dinero 12 horas. Sí. Y ya, y lo demás no es importante. Y, o sea, yo considero que a mí me gusta mucho mi trabajo. Y es como, digo, vale, me llena de verdad. Y creo que sí que, oye, que tengo la suerte de poder vivir de un trabajo que me hace feliz. Pero creo que esto como que cada vez se está perdiendo y como que no somos conscientes de la real importancia de, oye, que te puede gustar tu trabajo, pero es que el problema es que pasan cosas como estas y se nos olvida y ya no, tu trabajo es tu trabajo y ya está. Y tienes que cumplir Y y tienes que ser productivo todo el rato Justo. y tienes que sacarlo y si no lo sacas, atenta a las consecuencias. Claro. O sea, Bueno. Es una presión constante. es un bucle. Yo O sea, la verdad que me he perdido hace un rato. Hazme un resumen, Fernando. Bueno, ¿De dónde venimos? que la educación Sí, claro, está... es que claro. Resumen, hemos empezado hablando de ella, luego de IA, ¿Qué es la IA? la IA en la educación Tipos que hay también, así. Sí. Sí. Algunos. y luego hemos Hemos hablado de derivado educación regulación. y de que estamos mal. Que molaría una asignatura de IA. Sí. Muchísimo. Que Molaría no lo mucho. vamos a tener. Igual que hay mates, lengua y tal. Bueno, ya, o sea, hay tantas asignaturas que molaría. Sí. Buah, a mí se me ocurre cada una. Que eso también ha salido, o sea, no he querido cortar porque estaba muy interesante, pero el... que me hacen gestos por ahí. que creo que también el problema de que el profesor se forme en IA, el problema ahora mismo está en que depende de él y depende de su vocación. Sí. Pero cuando estás saturado, no te queda vocación, porque tu vocación también puede ser estar en casa a las 8 y Y cenar disfrutar y de ya tu está. familia. Entonces... O sea, yo creo que el problema está en que nosotros que formamos parte del mundo educativo, del mundo de las familias y demás, lo tenemos más en cuenta. Pero otras personas que a lo mejor trabajan en otros ámbitos o no se paran tanto a analizar como somos nosotros, no lo tienen en cuenta. Y automatizan y siguen y al lío, al ritmo de vida, entramos en automático y ya está. ¿Qué pasa? Que nosotros en nuestras carreras y profesiones sí que vemos las consecuencias que hay, inevitablemente. Entonces es una movida. Complicado. Bueno, antes de cerrar y elegir algún tema más y tal, me acabo de acordar, porque me ha venido a la mente, Verás. que tenemos que mandar un saludo a nuestro suscriptor más fiel de todos, Miguel. Bueno, Así Miguel. que un aplauso para ¡Bravo, Miguel. ¡Miguel! Es verdad, ¿eh? Siempre lo decimos. Luego lo va a ver y nos lo dice. Hola, Miguel. Es el mejor, tío. Y no sé si queréis comentar algún tema más. A ver, es verdad que de tema IA, pues por ejemplo, solo de noticias es que te da para pues hacer 20 veces esto, ¿sabes? Yo, por ejemplo, leí el otro día que, bueno, pues el tema de IAs, al final como que cada país quiere crear su IA, ¿no? Para posicionarse y decir, pues somos los mejores, somos los mejores. China tiene DeepSeek, en Estados Unidos, pues son la leche, tienen el Gemini, Todo. tienen ChatGPT. Por leí, por ejemplo, que el Pentágono, lo que es de defensa allí, van a empezar a implementar una versión propia, pero de Gemini, en todo lo que es defensa. O sea, cogen Gemini. O sea, cogen Gemini... Se hacen uno igual, ¿no? Más o menos. Uno igual, exactamente igual, porque van a pagar a Google para Vale. tener su copia y bueno, vamos a entrenarlo, a mejorarlo, lo vamos a implementar en todo, en barcos, en defensa, en sistema de rastreo de fugitivo, o sea, en todo, una locura. Una noticia, o sea, que es que por noticias te puedes contar miles. Que ahora mismo hay de todo. O sea, Yo, o sea, bueno, Inma y yo nos hemos apuntado unos pequeños consejos para usar la IA de forma responsable y útil. Vale. Anda. qué Entonces,
coger lápiz, o sea, coger papel y coger un lápiz para apuntarlo. ¿Lo puedo apuntar en ChatGPT? Seguro que desarrolla tus ideas. Ya te digo yo. Lo potencia, lo beneficia. Vale, bueno, el primero es ser crítico con las respuestas. ¿Qué significa? Pues que la inteligencia artificial puede equivocarse, entonces que se tenga en cuenta que no se queden con la primera respuesta que les da, porque puede ser errónea. Y sobre ¿vale? todo, no con el principio de la respuesta, sino leerse lo que te conteste de forma entera. O sea, Muchas iba a decir eso, léetelo entero. Que muchas veces nos da una respuesta que parece una página, Sí. nos leemos las 2 primeras frases, ay, sí, me encanta. Lo que pone en negrita. Empezamos ya complicado, porque ya para eso tienes que tener una comprensión de texto buena, ¿eh? No, porque tú puedes darle el rol. O sea, hay una... Ay, se me ha olvidado qué cabeza tengo. Ay, se me ha olvidado. Sí, que tú puedes... Hay una... O sea, no hemos hablado de una cosa muy importante. A ver, ¿el qué? El prompt. Prompt. Claro. ¿Qué es un prompt? La instrucción que le das al chat. Vale, es lo que tú Bueno, le a la pones, ¿no? El inteligencia. mensaje. Como El cuando mes- en Google buscas Justo. receta de... Lo tengo. ¿no? Ya se me... El modelo Rita. Rita. Modelo Rita, apuntarlo. La cantadora, eso es un... Efectivamente. El modelo Rita, ¿vale? Que voy a apuntármelo aquí. Rita la canta. Bueno, te dejo, ya me callo. No, me he hecho gracia. Vale. ¿Cuál es Rita? Yo es que me sé otro. El Mira. modelo Rita. Es Es que que- son Es, siglas, digamos, ¿no? lo que Rollo- tú, lo que tú Es vas que- a escribir en el buscador, por ejemplo, de ChatGPT, lo tienes que dividir como por zonitas, O sea, para ¿no? que, Entonces para que tú la no inteligencia le... artificial te dé una Claro. respuesta más acertada, dependiendo de cómo ver. escribas esas instrucciones, te lo dará mejor o peor. Entonces hay como muchas Exactamente. instrucciones que puedes dar, muchas formas de darle. Entonces hay diferentes, o sea, las siglas que va a decir Palo, Sí. que te ayudan a construir esa instrucción de forma clara para que la inteligencia artificial te responda con un mejor contexto. Sí. O sea, que para quien no nos vea, no es tan simple. A ver, el ChatGPT o el Gemini o lo que tú quieras Sí. usar, lo puedes usar como Google, que pones recetas de tortitas y te va a salir, pero lo suyo es saber cómo preguntarle para que te dé la mejor respuesta. O sea, la- Entonces, si tú le pides una receta, te la va a dar, sí, pero si tú quieres ir más allá, deberías de decirle que quieres que profundice en X temas, que luego te dé también las referencias para tú poder Efectivamente. Claro, buscarlo. justo usar esa capacidad de adaptarse para Exactamente. que se adapte bien. Pues- Que te haga un resumen, que te diga La estás qué clavando. sería curioso buscar luego. Pues el modelo Rita, ¿vale? Es Ujú. lo que acabas de decir, solo que le han puesto una definición a cada letra, ¿vale? Entonces, la R es el rol que tú le vas a dar ¿Vale? a la inteligencia artificial. Actúa como... Eso es. Como si Actúa fueses- como o sea, actúa como experto en tecnología educativa, por Vale. ejemplo. Mientras mejor Vale. le des el rol, Mucho más- mejor. Luego la I. O sea, nosotros hemos llegado a hacer un prompt así, ¿no? Yo media hoja perfectamente. Sí, sí. Yo lo hago hablando. De... Bueno, también esto, es una esto y opción. tal. Luego tenemos la I de información, ¿vale? Vale. Que es el tema que quieres que busque. Es decir, la información que quieres que te busque. Actúa como experto en tecnología educativa, quiero desarrollar una unidad de programación Ya, lo que didáctica, necesitas. Vale. lo que sea. La T de tarea, es decir, ¿qué quieres que haga? Lo que le pide. Vale. Lo que le El pide- resultado que quieres que te dé. Si quieres que te dé un documento, un texto, una tabla, Una infografía, Busca una en la web. presentación. recomendaciones. Vale. Y luego la A de adaptabilidad, ¿vale? ¿Y Vale. eso es? Concretar, por ejemplo, no quiero que me pongas datos de la UNESCO, por ejemplo. Vale. Y ya directamente lo adaptas a lo que tú quieres. Quiero que me pongas el recurso aplicado el DUA, el diseño universal para el aprendizaje, con los 3 principios O sea, que hay de que currarse participación. el texto que tú le pones para que te Y el dé- modelo Rita no quita que... Perdón. No quita que luego le pueda pasar todo lo que hemos comentado antes de alucinaciones, Claro que Total. no. de que todo lo demás, Pero de- la realidad es que si te sale un buen prompt, Es lo que decíamos antes, si tú te das si los trocitos los juntas muy bien, te va a Vale. dar una respuesta mucho más acertada que Vale. si tú le vas preguntando poco a poco, porque al fin y al cabo, si tú le preguntas, dame una receta, te va a decir, perfecto, vamos a empezar con la receta, ¿qué quieres preparar hoy? Claro, porque no le has dado de qué receta, para cuánto, la vas a hacer Claro. tú solo, la vas a hacer un niño de 5 años, Buah, o sea, yo necesito explicar para alguien. me llegué a leer una noticia, la verdad que no sé si es cierta o no, de unos chavales se aburrían un montón, entonces empezaron a colar datos en Google,
datos falsos sobre, pues es que no me acuerdo de qué tema era, pero imagínate que es sobre literatura. Empezaron a colar mazos de datos falsos, publicarlos en Wikipedia, porque tú puedes publicar en Wikipedia, puedes escribir, subir archivos a Drive, subir en páginas web, en blog, de tal forma que consiguieron manipular los resultados de la IA. Entonces, que si la gente preguntaba sobre un tema, los datos, claro, la IA lo que hace es buscar a saco en Google, en base de datos que tenga, en archivos y todo. Si los archivos eran eso, pues la IA te ha dado esos datos. Claro. Bueno, Vale. nos dicen que estamos hablando ya. Segundo consejo, perdón, o sea, es que son importantes. Dilo de... sí, Vale, usarla como apoyo, no como sustituto, ¿vale? Es decir, la IA se utiliza para que te ayude, no para pensar por ti, ¿vale? O sea, no es házmelo, sino ayúdame a hacerlo. Bueno, sí, en base a tu idea ya desarrollada un poquito. Sí. ¿Vale? Ayúdame a hacer esta cosa que quiero hacer. Luego, no plagies. Si utilizas textos generados por inteligencia artificial, por favor, adáptalos, hazlos tuyos. ¿Vale? Cuida la privacidad, los datos personales. ¿Vale? Ahí lo dejo. Anonimato siempre se puede. Por favor, no pongáis datos personales. Por y favor. ten en cuenta que si le pasas una... Por ejemplo, está muy de moda, wow, me duele la tripa, voy al médico, me da el papelito, le paso foto al ChatGPT. Le pasa foto de tu número de seguridad social, No, ¿sabes? es que hay que tener... Es mejor que lo escribas. Hay que tener mucho cuidado. Sí. Luego, pregunta bien y así obtendrás buen resultado, modelo Rita, y desarrolla tu criterio. ¿A qué nos referimos? Que utilizar la inteligencia artificial te ayuda a explorar ideas, mejorar redacciones, potenciar tu pensamiento crítico, no te quedes solo en lo que te da, sino dale caña. Ya que nos da resultados directos, pues al menos investigar un poquito lo que nos da, ¿no? Citar las fuentes bibliográficas. Currárselo. Cositas. Y ya Bueno. está. Ay, pues que guay. Sí, la verdad que sí. Si alguien quiere que hablemos Esto de no ha algo más servido específico, que nos lo diga del Sí. tema IA. Yo he estado muy cómodo en este podcast, la verdad. Yo también me ha gustado muchísimo. Miremos un poco nerviosos. Buah, hay que yo decirlo, me he pero contenido, han sido porque los yo 5 puedo minutos. delirar. Yo también un montón y falta enfadarme. tiempo. Yo os puedo contar cómo el ChatGPT me incitó a crear un huerto dentro de mi casa, pero bueno, eso para otro. A crear Un huerto. Claro, porque el que alucinaba no era ChatGPT, eras tú. No, claro, él Que me si me ayuda, mueve yo le demasiado, ayudo. pues claro. Sí. Así que bueno, Pues si potencia queréis algún todo. tema más, pues que lo digan. Sí, porque está muy bien. Sí. Y si queréis nuestra participación, pues nada, ya me cuelga. Está chulo, ¿eh? Oye, Pues sí, nada. molaría repetir algo parecido. Pero bueno, nos vemos en la siguiente y nada, que muchas gracias. Adiós. Muy bien, gracias.